El PLD presenta lista de 8 aspirantes a candidatos presidencial y define ruta hacia consulta nacional. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, anunció ayer domingo la lista oficial de 8 dirigentes que fueron aprobados como aspirantes a la candidatura presidencial durante una reunión del Comité Central celebrada en el Club San Carlos. La información fue ofrecida por el secretario general del partido, Johnny Pujols, quien explicó que en el último trimestre del 2026 la organización escogerá un único aspirante mediante una consulta dirigida a ciudadanos dominicanos que no pertenezcan a otros partidos políticos. Los aspirantes aprobados por el Comité Central son Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Luis de León, Manfredo Mata y Mario Bruno González. Dentro del proceso interno, Gonzalo Castillo confirmó formalmente su participación mediante una carta enviada al Comité Central en la que aceptó su inscripción como aspirante presidencial para la consulta interna del partido, con el objetivo de buscar nuevamente la candidatura presidencial por el PLD. En tanto, la ex vicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del PLD, Margarita Cedeño, afirmó que el proceso interno que desarrolla la organización no es un camino de egos, sino un ejercicio de servicio, responsabilidad y compromiso con el país. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Cuál de los aspirantes del PLD usted considera que tiene más posibilidades reales de ganar las próximas elecciones presidenciales? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su respuesta o comentario sobre esta pregunta. Yerjan, adelante. Bueno, respondiendo la pregunta, desde mi punto de vista, si las elecciones fueran hoy, ninguno. No, porque no vamos a engañar a nosotros mismos. Ahora bien, miren, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el fin de semana algo que se hizo viral, un hecho que sucedió en Japón. Era un punch, un macaco, una especie de mono. Un mono. Que nació en un zoológico de Japón y que la madre y la manada lo estaba rechazando. Lo rechazaron. No querían nada con el recién nacido. Y entonces el equipo que lo cuidaba optó por buscarle un peluche. Una especie de mono también, de peluche. Y entonces envié la foto, José, al WhatsApp. Un mandril. Este mono se aferraba a su peluche entendiendo de que necesitaba cariño, el amor de su familia, y entonces él se abrazaba él mismo, con algo impresionante. Le invito a la gente a que lo vea, míralo ahí. Eso es lo que él hacía ante el rechazo de la manada. Y era agredido por la manada. Bueno, finalmente, veo en el día de hoy que ya la manada ha comenzado a aceptarlo. Ustedes dirán, ¿y qué tiene esto que ver? Tiene todo que ver. Porque cuando ustedes no lo quieren, no lo quieren. Y eso hay que entenderlo. Era lo que estaba pasando con Abel. La rabieta de Abel, independientemente de lo que digan, es precisamente por eso. Porque Abel sabía que ya a él no lo quieren. Ni dentro del partido, ni fuera del partido. Porque no conectó. Le pasó lo mismo que al mono. Al candidato que no conecta se les regala en peluche. Mire, confórmese con eso. Pero desde el principio no lo querían. Sí, lo que pasa es que tú tienes que saber si tú conectas o no conectas. Y cuando las cosas tú ves que no están funcionando a tu favor, tienes que soltarla. Tú mismo tienes que ser responsable. Cuando algo no está funcionando a tu favor y te va a dejar más daño que bien, entonces tú tienes que soltarla. Y eso es lo que ha pasado acá. De todos los candidatos que ha presentado el PLD,
yo creo que el de mayor capacidad política, bueno, hay dos, que es Francisco Javier García, que es una estrella, y Francisco Domínguez Brito. Son dos estrellas, preparados, con trayectoria política, pero ¿qué pasa? Francisco Javier García tiene como algo como que la gente lo ve como ministro. Fue el famoso ministro de turismo que catapultó el turismo de la República Dominicana fue él, pero como que la gente como que no lo ve como presidente. Quizás es una percepción mía, pero yo no veo números. O sea, yo no veo en él un fenómeno. Igual que en Francisco Domínguez Brito. Recuérdense que Francisco Domínguez Brito fue aquel que quemó la bandera del PLD y eso se lo van a sacar y él tiene que saberlo. Como presidente no va a gustar y no va a conectar con el pueblo porque lamentablemente aquí tú tienes que irte para donde te quieren, estilo el mono. Y lamentablemente la gente no está por preparado que sea una gente, la gente como que es el que yo quiero. Y por eso ustedes ven, y esto parecería campaña, pero que no lo es, por eso ustedes ven que hasta los propios PRMistas hablan del fenómeno Omar Fernández. Omar Fernández le cae bien a la gente y la gente David Collado. O David Collado. ¿Qué tiene David? No, yo no sé. Tiene estructura, quizás tiene un cuerpo de gente que lo está empujando, bien, pero la gente está visualizándose en David Collado y la propia Carolina, que tiene esa estructura de su papá. Pero son ellos dos, nadie más que piensa en el PRM aspirar, nadie más, David o Carolina. Y entonces en el PLD parecería ser, y esto es una percepción también, que el que mejor pudiera conectar con la gente es Gonzalo. Había que ver eso de ayer. Por ejemplo, cuando mencionaron el nombre de eso, se fue abajo. ¿Qué tiene Gonzalo? No, yo no sé. Pero si le gusta más a la gente Gonzalo, porque sea Gonzalo para que logren subir un poquitico los numeritos del PLD. Porque es al que la gente quiere, lamentablemente. Debería ser el más preparado y el más calificado y el que tenga mejor posición. Debería ser, pero no es. Concluyo diciendo, Amado, que ayer... Es el más cercano a los foques. Sí. Es el más cercano a los foques y eso es lo que está conectando en la popularidad. Y tú tienes que conseguir el poder con lo que está conectando. ¿Tú entiendes? Lamentablemente, y por eso te ven que estoy repitiendo, lamentablemente, tú tienes que usar lo que la gente quiere para tú obtener el poder. Porque si te fuiste de que, no, que somos lo que más sabemos, vamos a buscar el más calificado, te fuiste, porque la gente no va a votar por ese candidato. Bien. Lamentablemente. Carolina, adelante. Tienen la foto ahí, muchachos. Hay una lista que les envié de los candidatos. Entre esos están Francisco Javier García, el señor Gonzalo Castillo, también está Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti. Ramón Ventura. No sé si todavía, él es secretario, no, él no es secretario general, anteriormente secretario. Ramón Ventura Camejo, no sé quién es. Un fiasco, Charlie Mariotti. Manfred Mata, sí, como comunicación y una persona con un background importantísimo a nivel de comunicación. Le hacían una entrevista y comenzaba a cantar y a declamar. Entonces ahí tenemos a Luis de León y definitivamente cuando tú lees el listado, lo que se conoce de ahí como figuras políticas, Francisco Javier García, Charles Mariotti como exsecretario y vocero del gobierno en su momento, y Gonzalo Castillo. Y Domínguez Brito. Pero y Ramón Ventura Camejo, que era el director de administración pública por muchos años. Sí, hay un detalle que llama la atención de estos muchachos, y es lo que refirió la ex vicepresidenta, la señora Margarita Cedeño. Y esto definitivamente tiene que ir dirigido a Abel Martínez. Afirmó que en el proceso interno que desarrolla la organización no es un camino de egos. Y en este momento la única persona dentro del partido que ha tomado distancia y que se entiende que es por conflictos que se han dado desde su elección, que no fue de manera adecuada, porque él no conectó, pero eso no significa necesario un rechazo. Eso no significa que a usted deban de rechazarlo en la organización política. No. Lo que se da con Abel es que desde el principio se impone y esto crea un malestar con los demás candidatos, entonces nadie lo apoya, no obtiene una gran votación, entonces en este proceso interno y de hecho lo dejaron solo en todo el proceso electoral en el que él participó. Al final
Bien, ok, que él no fue el más inteligente, que es un político bruto, decía Amado, porque él mismo decidió aceptar quizás algo que no era lo adecuado, por decir que soy el candidato presidencial, ok, pero también hubo una incidencia importante del jefe, del patrón, del dueño de la organización, el señor Danilo Medina, que se entiende que fue quien impulsó de manera importante que fuera Abel, por encima o con el disgusto de sus compañeros. Entonces, esto que dice Margarita parece que es un mensaje muy claro y muy directo. Otra cosa que nos llama la atención es que Abel dice y envía esta carta, por respeto a la institucionalidad, la coherencia y demás. Yo no voy a participar en esta consulta interna cerrada, pero sí voy a ser candidato presidencial. Pero, ¿con quién Abel cuenta? Si la organización a nivel institucional, formal, independientemente de esas actitudes internas que puedan tener y lo que estén sintiendo, para él ser elegido a lo interno del partido y ya luego en un proceso de que gane, de que sea elegido como candidato presidencial, necesita el apoyo de la organización. Y en estos momentos él se está viendo lamentablemente, con razón o sin ella, que está haciendo sus cosas aparte, fuera del grupo político, y al final es una organización. No se ha visto con un nivel de humildad, que eso es importantísimo, por la forma en el que él envía el documento. Yo no voy a participar en estas consultas porque si tú dices, bueno, yo que decida no aspirar por temas personales, cualquier cuestión, pero él lo que le está diciendo es al partido, Abel Martínez le está diciendo al partido, no se está respetando la institucionalidad. Eso es lo que le está diciendo en los mensajes y en su documento. Entonces esto crea que ese nivel de situación o de conflicto que se está dando de él como figura, porque es una figura, yo decía el viernes, fue el candidato presidencial y ha sido pues diputado, alcalde de Santiago, es una figura política del PLD, no es cualquier persona que está por ahí. Entonces esto de alguna forma como que lo divide de la organización y hace que se fortalezca esa quisquilla esos conflictos que se están dando de él como ex candidato y con intereses, porque Abel tiene intereses de ser aspirante a la presidencia, porque él lo está diciendo, él no lo ha negado. Ahora él dijo, yo no voy para esa consulta que ustedes están haciendo. Eso es lo que él le dijo a Danilo y al PLD. Entonces esto va a crear que no sea tan amena. Ya Margarita refirió cómo es que va la cosa cuando le está diciendo, vamos a bajar al ego, esto no se trata de orgullo o de lo que sintamos, o es nosotros lo que tenemos que hacer es lo mejor para la organización. Es por ahí que va el mensaje de ella. Y definitivamente esto lo va sacando mucho más al señor Abel de estos procesos electorales y aspiraciones a las presidenciales, con el apoyo de quien va a contar. Y esto hace finalmente que él como figura política, pues su imagen continúe decayendo y deteriorándose y perdiendo fuerza. Abel salió como alcalde de Santiago y de hecho como diputado también con muy buena posición. Y miren el momento en que se encuentra, sin prácticamente haber hecho nada. Ese es el punto, que no ha hecho nada luego de que salió. Muchas gracias. Bien, gracias Carolina Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Mi pregunta es, ¿a dónde va Abel? Una pregunta millonaria es. Porque prácticamente lo sacaron. Yo le sugeriría un movimiento, como hizo Valentín en Santiago. Sí, Mira. porque Valentín, oye eso que él dice, Valentín fue muy notorio. Valentín no hizo un movimiento para ser candidato presidencial. Valentín hizo un movimiento para que lo colocaran en el PRM. Para venderlo. Y Abel no se ve que esté en eso. Lo vendió. Bárbaro. De estos 8 candidatos que hay aquí, Abel Martínez tiene más votos que todos, exceptuando a Gonzalo. Al momento de hoy. Más números. Sí, puede ser. Bueno, Y Muy buen dato eso. sí, es verdad. Es verdad. Sacar los puntos que ese hombre sacó. Como estaba una solo. Por ahí que yo voy. una actitud de sacar a un activo político como Abel refleja todavía como demasiada dureza en la parte de dirección
como que había que buscar la forma. No tal vez de descuidar los estatutos o profanarlos, pero dentro de lo que es la misma organización. Esto que se está reflejando hoy viene desde muy atrás en el escenario político. Y vuelvo nuevamente al caudillo, al dueño del partido, que hunde el barco con él. Y parece que en algún momento se dijeron algunas cosas que establecieron diferencias profundas y laceraron el factor confianza. Prácticamente dentro de la dirección no hay confianza en Abel. Y Abel tampoco tiene confianza en la dirección. Bueno, por asunto de lo que es la democracia. Abel no confía en esa dirección. Por lo que es la democracia, yo espero que todos los partidos tengan fuerza y aporten al país en materia de democracia y también en materia de ejemplos de democracia, porque es muy bueno decir democracia, pero a veces llega el momento que hay que aplicarla y lo que aplican es dictadura. En el futuro político de Abel creo que vamos a tener alguna sorpresa, porque hay personas que dicen que Abel está buscando un entorno cercano a Leonel Fernández. Hay otros que dicen que Abel está buscando un entorno cercano al PRM. No. Y la sugerencia que también se dice, tiene que formar un movimiento, lo que ustedes dijeron, para demostrar su fortaleza política y poder tener algunas decisiones. ¿Cómo se llamaría ese movimiento? A ver si puedo. No sé, pero lo más importante es que un activo como Abel, que fue candidato presidencial de esa organización y además muchos cargos públicos también, algo tiene que tener, no todo es malo. Lo más importante es que se pongan de acuerdo y que se pueda fortalecer el partido y fortalecer la democracia. Bien, gracias. Francis, adelante. Bueno, el tablero político de Danilo Medina llevaría a este partido a no más de un 5% en la próxima elección. Esa es mi percepción. El ego es de Danilo, no de Abel. Abel le está reclamando lo que fue el proceso que sancochó su candidatura en el pasado y lo pretenden repetir ahora. Le está diciendo que institucionalmente no es lo correcto porque ya tuvieron una experiencia con él y fue funesta. No era la más adecuada. Primero, andaban en el país con un estandarte Abel. Pero que no, que el PLD no tiene candidato todavía. ¿Tú te acuerdas que era una discusión? No tiene candidato. No, que no es el candidato. Eso, en cierta forma, le vino encima a ellos. Ahora, en el contexto que estamos analizando este proceso de Abel en aquel momento, recuérdense que era el contexto donde todo lo que se parecía a Danilo estaba preso. ¿Recuerdan? Abel fue la luz que pudo encontrar ese partido para que no se reflejara todo lo malo que estábamos atacando. Y Danilo lo aprovechó. Danilo lo utilizó. Y siempre dije aquí, si buscan mi comentario, es una especie de salsa o algo que Danilo le ha preparado donde lo está destruyendo. Yo lo decía siempre. Aquel escenario era el adecuado para Danilo salir a levantar el partido con una figura que no tenía nada que ver con lo que se estaba pasando en el país, cayendo preso a diario, uno de ellos. ¿No lo recuerdan? Malagradecido es Danilo y malsano es Danilo, que lo trata así, porque si hubo una oportunidad de aparecer en el escenario político y llegar a ser candidato, fue con Abel.
y bien señalaba Fulvio, Abel tiene unos votos que demostró tenerlo. Ahora, de que conecte para el resto del país, no lo conecta, no, porque tenemos claro que, pero el tema es en lo que él está luchando, y creo que ha sido la mejor posición que él ha tenido, porque hay madurez hoy. La de decirle y mandarle un mensaje al caudillo que va a llevar a ese partido a menos de 10 en las próximas elecciones, va a caer estrepitosamente. Que todavía nos preguntamos qué hacen tanta gente con luces, con pensamientos propios, que no se sale del lado de Danilo Medina, que él está llevando al abismo su propio partido. Gonzalo, tampoco sabemos qué procura con esto, que no más que un entusiasmo, porque él no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Oigan que se lo digo. O sea, de ser presidente será. No, de ser candidato. No, porque el candidato lo va a hacer seguro. No, ese no va a Entonces tú ser. lo puedes vas a ver anotar que no. hoy. Pues lo van a hacer por encima de la ley. ¿Pero quién? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuéntanos Porque de lo eso. limita la ley. A él no lo van a descargar. ¿Cuál A él no, ley? tú No ves- es que él es inocente hasta que haya una sentencia Bueno, pero firme. entonces tampoco es. Tienen que pasar pero por los tampoco hechos. tiene sus derechos fundamentales. Pero está su judice y tampoco tiene sus derechos fundamentales protegidos. Una de dos. Sí, eso es importante. Quería Adiós. preguntarle a ustedes. ¿Él puede No. ser candidato o Óyeme, no? Con a el- mí no dice la importa. Mira, puede Constitución? salir San Gonzalo y no va para ningún ¿Qué lado. dice la Constitución? Pero no, legalmente, que ¿puede hasta o que no? no sea, pero puede él ejercer sus derechos con una prisión domiciliaria. Claro, que es que no, es que él está liberado de todo eso. No, Es que- no, es él está que- su judice de la es justicia. que no. Él está Es su que la- judice es de que la la justicia. justicia- Entonces él tiene Mira- que esperar que a él se le descargue como tú has planteado, Ujú. para él poder mensajear al país de su posibilidad, porque es que esto es un asunto que la política permea todo. No creemos que la política, no sé, le da 0,3 la justicia. Él está sometido Ujú. y él tiene cargas judiciales. ¿Y qué establece la norma? Que hasta tanto no haya una Sí, sentencia pero mientras firme, tanto está tú su eres judice y suspendida inocente. muchas de sus Se le cosas. limitan Eh, derechos políticos. tú eres, Pero los tú derechos eres- políticos no están. El estado de su judice te limita derechos Los políticos. derechos Di- políticos dígame, no están. No dígame, derechos yo, fundamentales. quizás, o sea, porque es importante para la gente que nos está viendo, ese término subjudice, o sea, ¿en qué parte de la ley está No. que te limita a ser Excúsame, candidato por estar en excúsame. esa condición? Está su judice Sería todo importante. todo aquel que tiene pendiente una decisión en justicia. Tú y no has ese oído- término, tú no has y oído ese que uno de término los requisitos es estar Sí. en pleno ejercicio. en pleno de los derechos ejercicio, y tú civiles no estás en políticos. pleno ejercicio, tú estás Claro que limitado. no, pero claro. Es decir, Eso es- cuando Y la tú hablas de Junta no su... puede- Óyeme, y él la no Junta no puede puede intervenir en legalmente eso. ser candidato. No, es que todavía no hay Gonzalo. ningún tipo de proceso. A La Junta menos no tiene nada que haya intervenir. una decisión, pero él no puede no legalmente. puede. Punto. Óyeme una cosa. Vamos a estudiar ese tema y Entonces, lo vamos a... pero fíjate una a cosa, trabajar. si tú quieres seguimos hablando del latín en su judice, Ujú. que es el latín para decir que una persona está bajo observación o bajo proceso en justicia. Exacto. Es decir, Bien. que esto, lamentablemente, todo, aunque él se sienta como que pareciera un igual, Danilo, mi hijito, Pero él no estaba ahí. él estaba ahí sentado. Gonzalo, Porque no puede Gonzalo tiene salir. una prisión domiciliaria. Pero que en no puede estos salir días de su casa. también hicieron algo en el PLD. Él mandó una carta. Entonces, Mandan una foto. Él mandó una entonces, comunicación. ¿tú crees que en unas condiciones de esa Al comité naturaleza se central. puede Te creo tener con la cara. Bien. un candidato? No. Bien, gracias, Francis. Miren, Y Danilo yo me sacó pregunto el lo partido. siguiente. Oye esto, Francis Rodríguez. Yo me pregunto lo siguiente. Entre el Abel del 2023, que creo que fue cuando se eligió como candidato, ¿verdad? Al Abel del día de hoy, ¿qué pasó? Porque de Abel no tiene mucha moral para criticar el método que está utilizando el partido, Lo que yo no entiendo. porque él fue elegido de esa forma, de la misma manera. Yo no entiendo ¿Tú esa te posición. recuerdas? Pero claro, por supuesto, nosotros aquí abordamos eso muchísimo, el proceso de consulta ilegal. Entonces, no entiendo a qué está jugando Que el... no lo vuelvan a hacer. No, eso no es tan sencillo. Que no lo vuelvan a hacer. Porque él ya fue víctima de eso. No.
pero él tomó una decisión y fue a aceptar una Bueno, que candidatura. ustedes lo plantean, ustedes no saben estar reunidos de trama política y él era lo único que tenía como salvación para salir al ruedo. ¿Con Pero quién ahí podía estaba- salir el PLD? ahí estaba Domínguez ¿Con quién? Brito. No, muchacho, pero Domínguez Brito fue el que estuvo pendiente de la reunión que tuvo Danilo con Félix Bautista ese día para convertirlo en candidato a senador. Y dijo en la noche que él Abel. no, Domínguez Brito, que él no confiaba en esa justicia y dejó pasar el plazo de someter a Félix Bautista. pero eso era cuando él Eso era es un procurador. bandido, Sí. un bandido. Bueno, A mí si no me lo va a meter. Sí. Yo de Francisco lo recuerdo muy bien. tranquilo. Su comportamiento en el caso de Félix Bautista. Es lo primero. Lo segundo Lo es... que dijo a Danilo fue lo que él hizo. Lo segundo es que analizar la figura de y el comportamiento, ¿verdad? De Abel a través de videos, fotos y actitudes que uno ve en los medios es medio difícil. Ahora, yo tengo la impresión de que este muchacho es altanero y prepotente. Es decir, ¿Quién? Abel, Oh, pero claro. altanero, prepotente, petulante. Sí, así se... Entonces, cuando tú le pones un igual, si fuera una ecuación matemática, el resultado es un pésimo político. Porque yo digo ahora, su actitud de hoy desdice mucho de la actitud que tuvo cuando fue elegido, porque fue mediante el mismo método. Entonces, ¿por qué aceptar aquella y desdeñar esta? Si incluso la situación del PLD ha cambiado en términos sociopolíticos hacia afuera. Ya la gente no ve al PLD como el partido de los corruptos y los ladrones, porque en el PRM hay tantos robos como en el PLD. O sea, ¿Me entiendes? O sea, en el gobierno, claro, pues ¿Cómo va a eso ser? cada rato hay un lío. Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, ahora está en mejor situación de partido a partido. Entonces, ¿por qué no aceptarlo ahora? Me parece, y me parece extraño también otro elemento que ustedes no han analizado, y es, ¿por qué aquí hay gente que uno ni sabe quién es? Yo no había oído hablar nunca de Manfred Mata. eso que Karen no participó, que en todos los procesos... ¿Quién? Karen Ricardo, Karen en Ricardo. todos está como Exacto. aspirante. Teniendo gente con condiciones. ¿Por qué, por ejemplo, Luis de León no va para parte? Porque Luis de León se ¿Quién es Luis de parece... León? Como Juan Pérez. No, como este hombre Ramos, no sé si ustedes se acuerdan, que fue como 8 veces Hola. candidato a la rectoría de la UAS. Nunca ganó. Jaraburgo. O la Jaraburgo. Eso es para llenar requisitos. Pero Luis de Exacto. León Sí, existe. pero ahí hay Pero eso gente no como es- este eso- muchacho que Pero estuvo Luis aquí de con León nosotros. existe como candidato. Yo creo que Sí, es sí, uno de está los aquí en la aspectos lista. menos... Luis de León, Manfred Mata, que yo no sé quién es, y Mario Bruno González, que Pero tampoco sé quién es. creo que eso es uno de los elementos menos O sea, analizables. Hay O sea, tres, eso- no, que en el grupo de 10 hay 3 gente En el que grupo uno, de 8. son 8, que uno ni sabe quiénes son, señores. Porque eso siempre pasa. No es que pasa, Carolina, es analizando porque el partido tiene gente que pudiera tener mejor. Óyeme, si tú me dices a mí, elige un grupo de gente para que sean candidatos a síndico de Macorís. ¿A quién yo voy a elegir? Yo voy a pensar en Francia, voy a pensar en Fulvio, voy a pensar en Yerjan porque Francia es especialista en el tema, Fulvio tiene experiencia en el ayuntamiento y a este ciudadano, a este ciudadano se le advierte una actitud de hacer la cosa bien. Una actitud, uno no sabe, después en el ejercicio ya eso es otra cosa. Sí, porque la vida es así. Entonces, yo lo que digo es, yo voy a elegir lo peor. No, yo voy a buscar lo mejor. Pero está bien. Entonces, oye esto. Ahí debe Entonces, estar Jiménez, ¿quién? el joven Jiménez. No está aquí. Que debe de estar. Ah, sí, debe de estar. Ahí Pero debe de, no, Es no que hay se otros escribió. temas. ahí no, debe de estar ese internos. muchacho. Porque no es el método del partido, esto es una fórmula de Danilo cuando en el contexto que se decidió hacer eso, el partido estaba atacado y perseguido. Y hay que ver si este Estaba atacado y joven perseguido. está de acuerdo en participar, no solo en procesos así, sino internamente, cómo se encuentra la organización. O sea, Sí, es eso a es un quemarse dato, que de todas va. maneras, yo tener me ahora- voy a Es a quemarse Espérate, que va. espérate, Yo me Francis, voy a déjame. evitar tener tanto pensamiento. No van para parte. Bien, yo lo que pienso es que Abel tiene su plan montado desde el mismo momento en que perdió las elecciones. Que él lo sabía que le iba a perder. Y su plan es
irse del partido, pero en mejores condiciones. Miren. Espérate, miren, una ajá. cosa. Tú no puedes irte del partido en medio de un tiempo muerto, porque no va a hacer bulla. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Preparando un terreno para el momento en que se presente la situación, que él tomará la decisión de cuándo será, porque indudablemente él tiene que parecer como un diamante que va a fortalecer las filas de otra organización política. Lo veo más cerca de Leonel, porque siempre lo ha estado. Lo veo más cerca de Leonel que del PRM. Ahora, si en el PRM le hacen una buena oferta, yo pienso que él se pudiera ir también, pero pienso que quizás se inclina para el otro lado. Pero Miren, vamos a ver. Adelante. A Tito. propósito de lo que decía ahorita, por eso le invitaba a usted a citar la Constitución en el artículo, la dominicana, ¿verdad? En su artículo 22 habla sobre... Referente a la situación de Exactamente, que señor, eso es como masticar un chicle. Habla de los derechos de la ciudadanía y dice cuáles son los derechos de ciudadanía, los derechos políticos y civiles, a elegir y ser elegido, decidir sobre los asuntos, ejercer el derecho de iniciativa, contratar todo eso. ¿Y qué dice la Constitución, artículo 23? Pérdida de los derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable. Es decir, no hay pérdida de derechos civiles y políticos en esta situación. Pero suponte tú Pero que... yo le estoy citando la pero Constitución, espérate, tú no sabes, es eso. Porque para que sepan que es que ese es un Gonzalo- análisis muy simplista. Ahora, Ok. cuando tú analizas Yo y estoy dices, citando tú te la- imaginas un candidato presidencial Que que tiene que gane ir a unas un banquillo elecciones cada vez que y lo que llamen. después No, que no va a esté de poder estar en la candidato calle, lo no va a condenen. no va a poder tampoco salir a la señor. calle. No, señor. Esa es la Eso condición. Eso Yo le es estoy una citando, disposición. pero miren, El sabe tema... que no va a ganar. Déjame de hablarle constitucionalmente. Vamos a ver. Déjame dar mi opinión constitucionalmente. Que llamen los eruditos del derecho, por Sí. favor. Que Miren porque una yo no cosa. Pero que Tenemos- entre, Está no limitado tienen que el llamar derecho. porque Oye, hay tres. miren una Él cosa. tiene sus Yo le estoy derechos citando- limitados. Miren Yo le una estoy cosa. Tenemos citando- un Mira una cosa. constitucionalista aquí. Miren una cosa. El derecho Constitucional, constitucional es lo que establece el modo de gobierno y donde se establecen los derechos fundamentales. Y dentro de los derechos fundamentales hay petros o hay que se pueden reglar por ley. Ujú. Óigame esto, se puede arreglar por ley. Gonzalo, el derecho penal que pudiera ser una vía para limitarlo y quitarle esos derechos, Ujú. se abre y se maneja por el Código Penal y por el Código Procesal Penal. Ya a partir de ahí, el derecho fundamental de la condena sin revocabilidad o sin otra vía irrevocablemente juzgada es la norma. Pero mientras está en ese proceso, está bajo las condiciones que la Constitución dijo que por ley se va a arreglar. Es que la Constitución no lo dice. No, espérate, que se comprende de esa manera, No, porque en el no,74 te lo no, dice. no, que Es tú decir, lo interpretes de esa manera, Francis. Búscate No, el pero espérate, 74, espérate, búscate el espérate. 74. Es que te está diciendo ese mismo artículo. Bueno, pues para sigue po- por esa vía y Pero yo sigue te estoy creyendo diciendo, que mi tú estás rey, bajo el artículo 23. Automáticamente. Te lo tiene que decir la ley. Deberá No, regularse la Constitución no es la por ley. Es que la Constitución no puede Está decir bien, la está ley. bien, no vamos a- Amado, diga usted no, pero yo quiero escuchar a Amado Pero tratando vamos de a estar en un traer- punto de equilibrio. Mira, vamos a traer un que jurista en que no parte sea de ninguno de jurista no hay nosotros, punto de equilibrio, porque entonces el no, tema- No, pero entre los dos. Es que una cosa es lo que dice. Vamos a... No, Nosotros traer al todos doctor conocemos Rodríguez el para que derecho. le Que aclare hasta la que no vista haya a toda esta una gente. irrevocable. Lo que pasa es que la Constitución, Adelante, Carolina. cuando hay un aspecto de la Constitución que se va a normar por ley, la Ya. Constitución Es tiene que que la decirlo. Constitución habla de pérdida y eso no es pérdida. Eso no es pérdida. Y de Adelante, suspensión. Carolina. El 24 habla de suspensión y no te dice que por No tú hay estar pérdida. en un proceso no es- abierto. La pérdida es una Señores, que cosa. los derechos fundamentales son los derechos fundamentales. suspendidos son otra cosa. Doctor Vamos a- Rodríguez. Pero está bien, denle para Vamos allá. a Ustedes verán. hablar del doctor Rodríguez.